Bienvenidos a esta catequesis número 8 del día de hoy. Hoy vamos a seguir trasegando en el Evangelio de Marcos y lo vamos a hacer en este capítulo 4, en el capítulo 6, en el capítulo 8, donde hablamos de las tres travesías en el lago de Jesús. Y esta tempestad del lago nos muestra cómo aprender a superar los miedos y cómo aprender a ubicar el miedo en la vida discipular también. Víctor Frank dice que cada siglo tiene su enfermedad. Él decía que el siglo XX, la enfermedad del siglo XX era la falta de sentido. Yo diría que una de las grandes enfermedades del siglo XXI a nivel espiritual sería el miedo. ¿Y por qué el miedo? Porque hoy en día hemos metido tantas cosas a nuestra cabeza y a nuestro corazón que el mundo nos ha inducido, que nos da miedo muchas cosas. Y el miedo muchas veces vamos a descubrir que nos lleva a lugares impensados, a hacer cosas que tal vez nunca pensamos hacer, a decir cosas que nunca nos imaginamos, o a llegar a lugares que tal vez nunca soñamos. Y esto le podemos decir a muchas personas que han cometido los grandes pecados, incluso nosotros mismos hemos cometido grandes pecados en nuestra vida simplemente por miedo. El que miente, miente por miedo. Miente por ser descubierto al saber que hizo algo que no se debe saber. La persona o la mujer o el hombre o la pareja que decide abortar muchas veces lo hace por miedo. Sin llegar a justificar cada uno de estos actos pecaminosos, nos damos cuenta que el miedo juega un factor muy importante en la dinámica del pecado que hay en el hombre. Y hoy es importante aprender a descubrir ello. Por eso empezamos nuestra catequesis del día de hoy reconociendo tres momentos importantes que nos muestra Marcos. Marcos nos informa de tres travesías en el lago por parte de Jesús. Bien, en cada una de estas travesías logramos descubrir algo en común, como lo vemos aquí. Una la encontramos en el capítulo 4, versículo 25, otra en el capítulo 6 y otra en el capítulo 8. En cada una de las tres descubrimos que Jesús aparece como Salvador. ¿Cuál es el problema? Que ellos lo descubren como Salvador, pero no lo entienden, es decir, no logran entender la profundidad de la presencia del Señor. Y esto es muy diciente y lo vamos a descubrir al final hoy de nuestra catequesis. En cada uno de estos pasajes logramos descubrir el poderío de Jesús en gestos sencillos que Él tiene. Pero lo profundo de esos actos, los apóstoles no lo logran comprender en ese momento. Por eso podemos descubrir que el Evangelio nos muestra las bondades de la crisis. Los discípulos en cada una de esas travesías donde se mueren de miedo y entran en crisis. Y la crisis, hermanos, pues hace parte del camino. Como las dificultades, lo hablábamos tal vez en una catequesis anterior, también hace parte del camino. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la crisis? Porque la crisis nos demuestra dos elementos fundamentales. Primero, nos muestra de qué somos capaces. La crisis es una oportunidad que el discípulo tiene para saber quién es. ¿Dónde descubrimos verdaderamente quiénes somos? Cuando salimos de nuestra zona de confort. Cuando salimos de nuestra zona de confort, ahí es donde nos damos cuenta quién es quién. Cuando nos mueven el piso, cuando llegamos a un área inexplorada, cuando nos pasa algo a lo que no estábamos preparados. Ahí es donde nos damos cuenta de qué somos, porque no seguimos un guión. Pero también, y aún más importante, que una de las bondades de las crisis es que nos damos cuenta de que es capaz Dios. Y los discípulos sí que logran descubrir esto. Logran saber de qué es capaz Jesús. Y logran saber quién es Jesús, aunque no en ese momento. Recordemos que los evangelios fueron escritos posteriores a todo lo que está sucediendo en estas tres travesías del lago. Pero lo logran entender después, en ese momento no. Pero ahí logramos descubrir
en las bondades de las crisis, no solamente de qué somos capaces nosotros, sino también de qué es capaz Dios. Bien, hay un elemento importante que de pronto pues, se presta a muchas interpretaciones. El viaje en el barco, en el lago tormentoso, era el significado o tenía una significancia para los primeros padres de la iglesia. Y la significancia que tenía era que era el símbolo de la fragilidad humana. Es como lograr descubrir, por ejemplo, que la barca es nuestra propia vida y que el lago son los avatares de la vida que mecen nuestra vida y nuestra barca muchas veces en momentos inesperados, que golpean las olas contra el borde de nuestra barca y que muchas veces trata de hundirnos. Por eso para los padres de la iglesia la figura de la barca y de la tormenta a la que se enfrentan los discípulos en estos pasajes representaba nuestra fragilidad humana. Entonces, ¿qué logramos descubrir aquí? Logramos descubrir un elemento importante, y es que la tarde y la noche para Jesús nos muestra tres elementos importantes. La noche, así como el agua, tenía una significancia para los judíos. En el agua estaba el poder del mal. No es como hoy que admiramos el agua porque podemos bucear o podemos conocer el mar o podemos conocer sus misterios. En ese tiempo, conocer las profundidades del mar era algo misterioso. Y por eso también el mar, también la profundidad, el misterio que representaba, pues también mostraba como el poder del mal. Entonces, hay un elemento importante, y es que la tarde y la noche para Jesús representa, y en ella se ve reflejada el asedio del demonio, es decir, el poder del mal que se expresa en todo su esplendor. Ustedes los pueden ver sobre todo en las películas de miedo, ¿no? Siempre cuando pasan las cosas malas pasan en la noche. Pareciera que la noche no solamente tiene una significancia para nuestra cultura, sino que tiene también un origen muy profundo espiritualmente hablando de las raíces judías. Y es que la noche es el momento donde el demonio puede llegar a hacer mucho daño, puede llegar a manifestarse de muchas maneras. Los poderes ocultos de nuestro corazón se empiezan a denotar de una manera tal vez más flagrante en la noche. Y por eso en la noche es cuando se empieza a sacudir la barca. Esa noche es cuando llegan los momentos donde lo inexplorado llega, lo inesperado llega, y pareciera que el poder del mal arrecia contra nuestra barca. Lo tercero es que la tarde y la noche para Jesús nos muestra también el lugar donde Jesús vence el poder de los demonios. Allí, en el momento en el que el mal se manifiesta por medio de los poderes naturales, de los poderes naturales de la propia naturaleza, valga la redundancia, en ellos se ve reflejado el poder del mal. Y cuando logramos ver esto, entonces logramos descubrir que Jesús vence, así como Jesús vence en su mismo campo el poder del mal cuando resucita, cuando baja al infierno y resucita. Así también se muestra que pasa en este evangelio, que Jesús vence el poder del mal en su mismo territorio, en la noche. Estos tres elementos son importantes, porque la noche nos damos cuenta, por ejemplo, que se empiezan a suscitar tal vez pensamientos. A uno le pasa cuando llega a su casa, que es el momento muchas veces donde los grandes miedos de nuestro corazón se despiertan, donde la soledad llega, donde el cansancio empieza a hablar en medio de nuestro corazón, donde muchos pensamientos empiezan a tener poder sobre nuestro inconsciente y consciente. Entonces el poder de la noche muestra que allí el poder del mal de alguna manera busca hacer estragos, pero que el discípulo logra descubrir que, tomado de la mano de Dios, pues tiene un Dios que es capaz de vencer el mal en su propio terreno. A partir de esto, entonces, vemos que ante el poder del mal en los fenómenos naturales,
Marcos resalta la fe de Jesús, que no se deja impresionar por el peligro. En la cultura primitiva o en la cultura propia judía de este tiempo, las personas de ese tiempo asociaban los fenómenos o catástrofes naturales a manifestaciones divinas, ocultas tal vez también, o manifestaciones de Dios, truenos en la nube que caminaba con el pueblo cuando iba por el desierto, por ejemplo, o también las catástrofes naturales cuando sucedía tal vez la muerte. Lo vimos en uno de los pasajes de los evangelios cuando preguntan si esas personas que murieron, que se les cayó una torre, si no estoy mal, pues era un querer de Dios, una manifestación del mal. Entonces los fenómenos naturales eran asociados también al poder del mal. Ante estos fenómenos naturales a los que se asocia el poder del mal, nos damos cuenta que Jesús, o el evangelista Marcos resalta la fe de Jesús, que está plácidamente dormido mientras el barco se menea y los apóstoles se llenan de miedo. Entonces, el sueño de Jesús nos muestra aquí varios elementos. Nos damos cuenta aquí de una cosa en el sueño de Jesús. El sueño de Jesús muestra el reposo en las manos de Dios. El que sabe en las manos de quién está, mantiene confiado. Y eso es un elemento muy importante para nosotros como discípulos. Porque cuando nosotros tenemos una falsa paz, es cuando la tranquilidad de nuestra vida se la llevan las cosas del mundo. Pero cuando el que sabe quién es el que lo soporta, quién es el que lo sostiene, cuando llegan esos momentos duros, pues no pierde la paz fácilmente, no pierde la tranquilidad, no pierde la confianza. Y eso tal vez es uno de los elementos fundamentales de este evangelio, que nos muestra este pasaje de Marcos, que Jesús está reposando en las manos de Dios. Jesús está con los discípulos. Esas dos cosas nos muestran el sueño de Jesús. Primero, que Él está tranquilo porque el que está en las manos de Dios, más allá de los avatares del mundo, está seguro. Pero muestra también otro elemento importante, y es que a pesar de que Jesús está con los discípulos se sienten solos. Tienen miedo, dice la palabra. Y tienen tanto miedo que van a llamarlo, a decirle como, bueno, ¿no sabes lo que está pasando allá afuera? Y cuando pasa esto, logramos descubrir un elemento no menos importante, y es que la relación con Jesús parece estar rota. Eso es lo que nos muestra el hecho de que los discípulos se hubieran llenado de tanto miedo, y hubieran buscado, y hubieran tal vez reclamado al Señor, el hecho de que en medio de la tormenta, pues no hubiera salido a auxiliar, o dar una respuesta. Y es porque la relación con Jesús está rota. Ellos conocen a Jesús de palabra, pero no le creen. Y ese es el problema de los miedos. Cuando uno tiene miedo, es porque no ha creído en la palabra del Señor. Y cuando llegan los momentos donde la vida nos empieza a meciar de un lado para el otro, donde el piso se nos mueve, si no tenemos la fe puesta en la roca, sino en arena, pues pasan estas cosas, se evidencian las grietas. Lo que nos muestra este momento de crisis eran las grietas que había en la relación de los apóstoles con Jesús, no de Jesús con los apóstoles. ¿Por qué de los apóstoles con Jesús? Porque en el fondo lo tenían, pero se sentían solos. Y porque sobre todo escuchaban su palabra, pero no la creían. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Jesús sale y exclama al viento y a la tormenta se calma. La respuesta, hay dos respuestas. Una, la de Jesús a la naturaleza, y la otra, la de Jesús a sus discípulos. Con su palabra Jesús expulsa el poder del mal. Y aquí nos damos cuenta que es su palabra la que es capaz de disipar todos los miedos de nuestro corazón. A veces en los momentos de mayor crisis lo que buscamos son fórmulas. Dígame cómo hago para. Dígame qué tengo que hacer para. Dígame a dónde tengo que ir. Porque queremos que las fórmulas mágicas solucionen nuestra vida. Y resulta que no son las fórmulas, es la palabra de Él la que es capaz de acentuar
las mayores crisis de nuestra vida. Y lo otro es que los antiguos, como les decíamos ahora, pues creían en la manifestación del mal en la naturaleza. Pues Jesús vence ese poder del mal en su propio terreno. La respuesta de los discípulos se ven dos cosas, y es que los discípulos tienen miedo del poder demoníaco. Cuando uno está lejos de lo sagrado, está expuesto al poder del mal. Y ellos tenían una relación rota con el Señor, porque si no fuera así, en el fondo de su corazón, no habrían dudado y no habrían tenido tanto miedo al poder del mal, por ellos interpretado como la tormenta que llegó en ese momento. Y lo otro es que no han reconocido sobre todo una cosa, y es que Jesús es Señor. Y aquí hay algo que es importante y no quiero que olvidemos, y es que no podemos olvidar que Dios es Dios de nuestros momentos de calma, pero también de nuestros momentos de tormenta. Dios no cambia en la tormenta, Dios es el mismo. Y eso es algo que el discipulado debe acentuar en nuestro corazón. Dios es el mismo en la tormenta y en la calma. Pero desafortunadamente nosotros creemos en un Dios en la calma y en otro Dios en la tormenta, desafortunadamente, por nuestra falta de intimidad y de fortaleza en la relación con Jesús. Entonces los discípulos han vivido con Jesús, pero el problema es que no han alcanzado la fe. Si bien Jesús es Señor del bien y del mal, entonces para poder alcanzar la fe tenemos que entender eso. Primero, que Jesús es Señor del bien y del mal, que no es un Dios que cambia en los momentos de mayor angustia, es el mismo. El mismo que tú le alabas cuando estás bien, es el mismo que tú debes seguir alabando cuando las cosas no van tan bien. Lo segundo es que para hacer eso, para mantener eso claro, hay que mantener activa la memoria de la gracia, de cuántas veces el Señor te ha tendido la mano, de cuántas veces el Señor ha sido Señor de tu vida. Lo otro es que para alcanzar esa fe, tenemos que tener cuidado de que Jesús no siga siendo un extraño presente para nosotros. Muchos de nosotros le creemos en Él, pero no le creemos a Él, es decir, a su palabra. Creemos en Él, es decir, sabemos que es capaz de hacer cosas maravillosas, pero en los momentos en los que las cosas no salen como lo teníamos, no le creemos a su palabra que nunca cambia. Y lo último es que para alcanzar la fe que no habían alcanzado los discípulos, hay que ver en las dificultades la manera como Dios se gloria. Dios es el único que es capaz de, ojo, coger un árbol cortado y hacer de ese tronco cortado un asiento. Es decir, es capaz de hacer de algo que pareciera muy malo una gracia y una bendición. Por eso la tarea es la siguiente. Hoy no vamos a tener una pregunta, sino una tarea que tiene que ver con realizar un cuadro de las actitudes que tienes tú cuando tienes grandes dificultades y cuando tienes momentos de gracia, y saca tus conclusiones. Entonces tú haces un cuadro, partes a la mitad, colocas cuáles son tus actitudes cuando estás en momentos de dificultad y cuáles son tus actitudes cuando estás en momentos de mucha gracia. Y mira la diferencia entre los dos, y ahí lograrás descubrir que el discípulo disipa los miedos cuando sabe y tiene la certeza de que su fe no se alimenta de miedos, no se alimenta de infortunios, sino se alimenta de la certeza de que Jesús tiene el poder sobre el bien y sobre el mal. Dios bendiga.